Ok, entonces en la clase pasada estábamos viendo que la calidad del agua está asociada a factores tales como físicos, como temperatura, densidad, turbidez y color, olor, y químicos como oxígeno disuelto, pH, nitrógeno, salinidad, dureza, y contaminantes como hidrocarburos, combustibles y grasas, metales, plásticos, pesticidas, fertilizantes para vegetales, heces fecales de granjas de animales, etcétera, ¿no? Entonces, veíamos que de manera rutinaria deben realizarse análisis para monitorear y mantener la calidad del agua en la granja de cultivo y se pueden clasificar en tres grupos. Los que se pueden realizar en la granja con equipo adecuado y fácil de usar, por ejemplo, el oxígeno disuelto, la salinidad, el pH, la temperatura. Otro grupo de parámetros, los que se pueden realizar en la granja con ayuda de estuches, kits especiales comerciales, la alcalinidad, el amonio, los nitritos, y los análisis que deben realizarse en laboratorios especializados autorizados como el dióxido de carbono, metales pesados, nitrógeno total, sólidos suspendidos, sólidos disueltos. Realmente los sólidos son muy fáciles de medir, pero hay que tener un filtro, hay que tener un aparato para filtrar, hay que tener una bomba de vacío. Entonces, muchas veces no son análisis rutinarios. Lo que es rutinario, a ver, de todo lo que hemos mencionado, ¿qué es fundamental que tengamos en la granja para verificar la calidad del agua? Jocelyn, dime tú, de todo esto que hemos mencionado, la granja tiene que tener un medidor de varias cosas, ¿no? Pero hay cosas que son críticas, hay cosas que son importantes, pero no críticas. Dentro de lo crítico, ¿qué necesitamos medir? Poder medir. El más importante de todo, Maribel, ¿cuál es? El oxígeno. El oxígeno. Sin oxígeno, los animales se mueren en cuestión de minutos. O sea, nos da muy poco tiempo de maniobra para compensar una pérdida de oxígeno, una baja de oxígeno en las lagunas de cultivo. Si es un tanque, la cosa es más manejable porque yo enseguida le meto una piedra aireadora al tanque, una bombita de aire y en gran medida se resuelve el problema. Pero si es una laguna de cultivo de 2 hectáreas y me baja el oxígeno, ahí voy a tener problemas. La única solución en ese caso, ¿cuál sería? Joan, ¿se te ocurre si te baja el oxígeno a una laguna de 3 hectáreas? ¿Cómo es la pregunta? Yo lo he... Estás trabajando, eres el encargado de una granja camaronera y tienes una laguna de 3 hectáreas. Algo pasó que el oxígeno te bajó, está en 2 miligramos por litro y el oxígeno tiene que estar mínimo en 3 y te bajó a 2. Estás en riesgo de perder toda la laguna, todos los animales se te van a morir. ¿Cuál es la solución que tienes que tomar? Una medida inmediata. Si eso ocurre, si Bombear. bombear no es suficiente. El bombeo te va a dar un ingreso de agua muy pequeño para la magnitud del problema que tienes. Hay Aireadores. Aireadores, es la única solución. O sea, la granja tiene que tener instalado un grupo de aireadores en la superficie de la granja con flotante para que en caso de emergencia los prendes. Si son eléctricos, mejor, porque pasa un switch y se prende el aireador. Muchas veces los aireadores son mecánicos, hay que encender el motor, hay que trasladarse en un bote y prender el aireador manualmente. Bueno, todo depende de la magnitud de la inversión que quiera hacer el dueño de la granja, ¿no? Pero leía que los chinos tienen grandes inversiones
Entonces, los chinos tienen grandes inversiones en sus granjas de cultivo con aireadores. Vamos a aprovechar que estamos tocando ese tema que es tan importante para hablar del oxígeno disuelto. Entonces, permíteme, voy a parar un momentito para buscar las imágenes que les voy a proyectar. Okay. Dime, Michael, si lo estás viendo. Sí, sí se ve, biólogo. Ok, entonces vemos que cómo cambia la solubilidad del oxígeno con la temperatura. Esto es en agua dulce. Dice, las unidades son miligramos de oxígeno en 100 gramos de agua. O lo que es lo mismo sería, si multiplicamos por 10, tendríamos, no, pero esto no puede ser miligramos por litro. A ver esta. Ya va. Tenemos la bueno, ok, aquí se ve, ¿verdad? Tengo, entonces, a una temperatura de 30 grados, lo que pasa es que la escala no me ayuda, ¿no? Vamos a ver si tengo esta muy chiquita, ¿verdad? Lo importante es que tengo 30, 40, 50, entonces, vamos a buscar.
Ok, me quedo con esta, que al menos se puede ver. Entonces, vemos cómo a 0 grados la solubilidad del oxígeno es de 14 miligramos por litro. Entonces, yo puedo llevar esto a moles si lo dividiera entre el peso molecular, ¿no? Tengo miligramos entre el peso molecular del oxígeno, el del es 30, el peso atómico es 16, el peso atómico sería 32, ¿verdad? Entonces, 32 miligramos, 14 miligramos entre 32 me daría, con unos decimales, me daría la cantidad de moles de oxígeno que tengo posibilidad de disolverlo en el agua. A medida que aumenta la temperatura, la solubilidad del oxígeno disminuye. Esto es un proceso normal. Si yo le agregara sal, ¿me aumentaría o disminuiría la solubilidad? ¿Qué opinan ustedes? La solubilidad del oxígeno en agua de mar es mayor o menor que en agua dulce. Piensen, para disolver algo, yo tengo que rodear de moléculas lo que estoy disolviendo, ya sea azúcar, sal o gases. Entonces, ¿cuándo tengo yo mayor cantidad de moléculas disponibles para disolver cualquier cosa? ¿En agua dulce o en agua salada? En agua dulce, biólogo. Claro, porque en el agua salada yo tengo un grupo de moléculas de agua dedicadas a hidratar las moléculas de sal que tengo en solución. Esas moléculas no están disponibles para disolver oxígeno. Por lo tanto, la cantidad de moléculas disponibles para disolver oxígeno son mayores en agua dulce que en agua salada. Cuanto más concentración tenga de sal el agua, menor será la solubilidad del oxígeno en ese agua, en ese medio, ¿verdad? Eso se entiende, ¿verdad? Entonces, otro proceso es el cambio con la temperatura. Las moléculas de agua están en mayor nivel de energía cinética. Cuanto más temperatura tiene el agua, más rápido se mueven las moléculas y menos posibilidad tengo de que se estén rodeando las moléculas de gas. En ese sentido, en las moléculas, la solubilidad también disminuye cuando aumenta la temperatura. Entonces, ¿qué causa la reducción de oxígeno en un cuerpo de agua, en un cuerpo de cultivo, en una laguna de cultivo? ¿Me la menciona, por favor? ¿Qué elementos tenemos en una laguna de cultivo que me consuman oxígeno? En primer lugar, a ver, estoy en clase, yo te llamo ahorita. Ah, ok, ya. Ya, un segundito. Entonces, les pregunto, ¿qué elementos existen en un ambiente de cultivo que me consumen oxígeno? En primer lugar, lo que estamos cultivando, ¿verdad? Pueden ser camarones. Los organismos, profesor. Los organismos, claro, pero es que tengo muchos organismos en una laguna de cultivo, lo que necesito es que los identifique.
En primer lugar, lo que estamos cultivando. Si estamos cultivando tilapia, estamos cultivando chame, estamos cultivando cachama o bagre, ese organismo van a consumir oxígeno. ¿Qué más consume oxígeno? En caso de haber algas. Las algas Las no. algas, ok, si es de noche, las algas van a consumir oxígeno. Si es de día, lo van a producir. Pero, aparte de las algas, ¿qué otro organismo consume oxígeno? Pero, oye, las algas, ¿con quién están en el plancton? ¿Quién come algas? Oye, rapidito, gente, no nos quedemos en tonterías. El zooplancton. El zooplancton, claro. Entonces tenemos todo un grupo de organismos, larvas, copépodos, cladóceros, larvas de gusanos. Ellos originalmente, los adultos, van a estar en el fondo del estanque. Es una comunidad. Piense que el estanque es como una especie de mar que hemos introducido, en caso de que sean animales de agua salada, ¿no? O un segmento del río que hemos metido en un estanque. Pero es un segmento del río. Los ríos tienen toda una comunidad diversa. Hay algunos elementos que hemos filtrado porque no nos conviene, pero otros elementos hemos dejado. A fin de cuentas, el filtro con el cual pasamos el agua cuando llenamos los estanques no es un filtro milipor de una micra para eliminar bacterias. Es un filtro que tiene a lo mejor un milímetro o 2 milímetros. Entonces filtramos larvas de peces, depredadores, filtramos insectos, pero dejamos que pase el fitoplancton y el zooplancton hacia el estanque porque nos conviene tener esos elementos. Entonces, esos elementos van a consumir oxígeno. También, ¿qué otra cosa y dónde está localizado que no es fitoplancton? ¿Qué otra cosa está viva dentro del estanque? Dimerina, que es muy importante, pero consume oxígeno también. Piensen, elementos vivos, tenemos fitoplancton, zooplancton, organismos macroscópicos que están en el fondo, gusanos, insectos adultos que pueden estar en el fondo, los organismos que estamos cultivando, pero me falta un elemento vivo trascendental que también consume oxígeno. Bacterias, ¿no? Las bacterias, por supuesto, que están en todas partes, en la columna de agua, en el fondo, sobre todo en el fondo. Entonces, yo tengo que tener en consideración este problema de que yo tengo el fondo consumiéndome oxígeno y necesito pues tenerlo en cuenta. Lo normal es que uno mide la concentración de oxígeno a ciertas horas del día. ¿Cuándo es el periodo más crítico? Eso lo hemos discutido antes, lo que quiero es que me lo vuelvan a recordar para asegurarme que estamos hablando en los mismos términos. ¿Cuál es el periodo del día más crítico en cuanto al oxígeno se refiere? Cuando hay menos oxígeno en el agua. ¿En qué hora del día? Al mediodía. Pues no al mediodía. Al mediodía tú tienes algas produciendo oxígeno. O sea, mientras haya luz, hay producción de oxígeno. Entonces tiene que ser de noche. En la noche. Claro, pero ¿en qué momento de la noche? Como a las 6, 7 de la noche. No, piensen No. 5 de la mañana. a las 5 de la mañana, justo antes que salga el sol. Ese es el momento crítico. Entonces, uno debe medir el nivel de oxígeno en los estanques en el momento más crítico. Porque si aún en ese momento, que yo sé que es el mínimo oxígeno en el agua, me da un nivel de oxígeno relativamente alto, pues yo estoy consciente de que mi sistema está funcionando bien. ¿Cuál sería el nivel adecuado? Bueno, si yo tengo que, vuelvo otra vez a la gráfica que pusimos antes. Si yo tengo que, a ver, ¿dónde está? Perdió.
Ya, Beleida, ¿se ve? Sí, biólogo. Ok, entonces, si yo, ¿a qué llamamos porcentaje de saturación? A ver, ¿se les ocurre ese término? A 15 grados me dice que 10 miligramos por litro es el nivel de saturación. Entonces, si yo tengo a 15 grados, tengo el estanque, bueno, vamos a ponerlo más real, tengo el estanque a 28 grados, que es más normal la temperatura de manta. Eso me da 8 miligramos por litro a 28 grados. Si yo mido 8, significa que el agua está saturada. Obviamente no voy a tener 8 porque tengo animales consumiendo, voy a tener a lo mejor 6. Entonces, 6 entre 8 me da un valor ok, 6, a ver, 6 entre 8 me da 75%. Entonces, si el estanque está con 6 miligramos por litro, está a 75% de saturación. Esto sería una cantidad relativamente alta, ¿no? Normalmente, ¿qué se considera un nivel crítico de oxígeno? Cuando tengo 2, por ejemplo. Si tengo 2 entre 8, me da 25% de saturación. Eso es problemático. Los animales están muy cerca de acabarse el oxígeno, de llegar a 0, y cuando eso ocurre, los animales tienden a acercarse a la superficie como única medida de sobrevivencia, tomando agua con alto nivel de oxígeno como es la que está en la capa superior de la columna de agua, porque el viento, el oxígeno del aire difunde hacia el agua desde el viento, desde el aire, y van a tratar de tomar ese agua que tiene la mayor cantidad de oxígeno posible, porque el resto de la columna de agua, el oxígeno se acabó, está en 0 y los animales tienden a subir. Si no consiguen suficiente, van a morir. En cuestión de horas, ese es el problema, que no hay mucho tiempo. Cuando tenemos problemas de oxígeno en un estanque, no hay mucho tiempo para reaccionar. Entonces, normalmente uno debe entonces medir la concentración de oxígeno en el momento crítico, y si estoy por encima del 50%, yo puedo estar conforme. Es decir, si tengo 4 miligramos por litro en el momento más crítico, significa que el resto del día voy a estar por encima del 50%. Pero si en el momento crítico yo estoy por debajo de 50, 40 por ejemplo, ya la cosa me debe empezar a preocupar. El problema está en que si yo prendo los aireadores, el consumo de energía es elevado. Y el dueño de la granja, o ustedes mismos como dueños de la granja, les interesa gastar lo menos posible en cada corrida. Entonces, en los días más cálidos, yo voy a tener mayor o menor consumo de oxígeno. ¿Qué me dices, Joel? ¿Cómo afecta la temperatura el consumo de oxígeno? Mayor consumo de oxígeno, Ajá, ¿por qué? porque como dice, las moléculas de agua están más en movimiento y los No, no, peces, no, 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 no. Joel, no confundamos la solubilidad del oxígeno con el consumo de oxígeno. La solubilidad del oxígeno se disminuye porque las moléculas están más aceleradas y tengo entonces menos moléculas. Las moléculas muy aceleradas no van a poder estar solvatando los gases, mientras que las menos aceleradas sí lo van a estar. Entonces eso me reduce la solubilidad del oxígeno cuando se eleva la temperatura. Pero ahora estoy hablando de consumo. Los animales que están en el agua suelen ser animales poiquilotermos. Eso significa que la temperatura del animal es semejante a la del ambiente que lo rodea. A diferencia de nosotros, o los vertebrados, y los cordados no. Los mamíferos son homeotermos. Las vacas, los camellos, los gatos, nosotros somos homeotermos. Mantenemos la temperatura del cuerpo constante. Puede que los brazos, la nariz, las orejas estén más frías, pero en la zona de las vísceras, el estómago, el pulmón, el corazón, tiende a tener una temperatura constante, distinta a la del ambiente.
Entonces, por eso somos homeotermos. Los peces, los gusanos, los camarones, son poikilotermos. Ellos tienen la misma temperatura del ambiente. Cuando el ambiente sube la temperatura, el metabolismo va a subir. Hay una relación que se llama el Q10. El Q10 es el aumento de la tasa metabólica por cada 10 grados de aumento de temperatura y suele estar alrededor de 2. Entonces, si yo tengo animales que los tengo criando a 10 grados centígrados, ellos tienen una tasa metabólica determinada. Si le subo la temperatura a 20 grados, su tasa metabólica se va a duplicar. Y si la subo a 30, se va a cuadruplicar. ¿Se entendió esto? Francia, dime si se entendió. El Q10. Es importante que tengamos conciencia de que existe el Q10 y por cada 10 grados de aumento de temperatura, la tasa metabólica se duplica. Entonces, ¿cómo varía la temperatura en Manta? Hay días cálidos y días fríos. En este momento, en junio-julio, la corriente de Humboldt viene del Polo Sur y llega al Ecuador. Estos días suelen ser más fríos. Entonces, el agua va a tener menor temperatura y el metabolismo de los animales va a disminuir. No necesariamente va a cambiar 10 grados centígrados. La temperatura puede que cambie de 28 a 26 o a 25. Pero son 3 grados menos, la tasa metabólica va a disminuir y por lo tanto el consumo de oxígeno va a disminuir también. Necesito que me digan si están entendiendo, porque si no se me complica la vida con este problema del oxígeno. Joan, dime, ¿qué opinas? Por ahí. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a interactuar con organismos homeotermos que respiran aire. Entonces, la concentración de oxígeno en el aire suele variar alrededor de 20%. Pero, ¿alguien ha ido al Chimborazo alguna vez? Exxon, ¿tú has ido al Chimborazo? No, todavía no. Nunca, nadie ha ido a subir al Chimborazo entonces. Hagamos salida de campo allá. Bueno, sí, lo que pasa es que como, yo lo que quiero es hacer una salida de campo a un sitio para que vea una granja. Vamos a ver si este sábado la podemos hacer. Bien, en la medida que uno sube, el porcentaje de oxígeno se mantiene, siempre es 20%. Pero, ¿qué pasa con la presión cuando uno sube en altura? ¿Aumenta o disminuye? Eso, dime. Como dijo, no le escuché bien. Se me cortó el audio. Aumenta. Cuando subimos una montaña, Aumenta. ya, piensa, Maribel, la presión atmosférica la causa la columna de aire que tenemos sobre nuestro cuerpo. Entonces, la atmósfera tiene usualmente una altura de unos 100 kilómetros. Por encima de 100 kilómetros, la atmósfera es tan poco densa que se considera que no existe. Los satélites están a una altura bastante mayor de 100 kilómetros. Pero los aviones vuelan ¿a qué altura? ¿Cuál es la altura de crucero de los aviones normalmente? Bueno, 10 kilómetros, oye, pero parece que tampoco ustedes han viajado en avión, ¿no? Son 33.000 pies, cada kilómetro tiene 3.000 pies.
Entonces son 10 kilómetros, a esa altura vuelan los aviones, o más bajo, ¿no? Aviones, a veces cuando hay vuelos cortos, en corta distancia, pues los aviones vuelan a menos de 10 kilómetros. Pero el hecho es que en la Tierra, a nivel del mar, tenemos la máxima presión atmosférica, que es la mayor columna de aire sobre nuestro cuerpo, una atmósfera. En la medida que vamos subiendo, el Chimborazo tiene 6.600 metros, o sea, tengo 6 kilómetros menos. Por lo tanto, la presión, la cantidad, la columna de aire en el Chimborazo tiene 6 kilómetros menos. Entonces tengo menos aire, por lo tanto la presión disminuye en la medida que subo. Pero la cuestión es, ¿qué es más importante, el porcentaje de oxígeno o la cantidad de oxígeno real? Porque la cantidad de oxígeno va a depender de la presión. Acuérdense la fórmula. Presión por volumen es igual a número de moles por R constante de los gases por temperatura. P por D igual NRT. Entonces, el número el N, que es el número de moles, va a ser igual a, en proporción a la presión. O sea, la presión es igual N por R por D sobre volumen. Entonces, en la medida que aumenta la presión, aumenta el número de moles. Disminuye la presión, disminuye el número de moles. Entonces, cuanto menor presión tengo en la medida que yo voy subiendo en la montaña, voy teniendo menos oxígeno, aunque el porcentaje es el mismo. El porcentaje del 20% eso no va a cambiar, pero la cantidad de oxígeno sí. Entonces, una vez yo subí al Pico Espejo, que queda a 4.800 metros sobre el nivel del mar, en Venezuela, y se me ocurrió correr, o intentar correr. Yo me sentía que me moría después. Y eso es que corrí 20 metros. El problema está que como hay tan poco oxígeno, el organismo respira, acelera la respiración, pero no consigue suficiente oxígeno. Entonces tú te sientes ese dolor en el pecho de que necesitas respirar y no consigues oxígeno. Es un problema. Mucha gente en esas alturas, las arterias del cerebro se expanden producto de que el corazón está bombeando mayor cantidad de sangre para abastecer el cerebro porque no hay suficiente oxígeno en los pulmones y se provocan unos dolores de cabeza terribles. Entonces, la manera de controlarlo, y lo tiene, como hay un teleférico en Venezuela que va desde Mérida, que está a 1.800 metros, hasta los 4.800, o sea, uno sube 3 kilómetros, arriba los bomberos tienen bombonitas de oxígeno para darle a las personas cuando les da el mal de altura y les da esos dolores de cabeza tan intensos. La solución es bajarlos, montarlos en el teleférico de vuelta hacia los pisos menores para que se solucione el problema, ¿no? Pero realmente yo subí una vez con mi tía y hubo que bajar a mi tía enseguida porque no soportó estar en esa altura, ¿no? Entonces, esto es un problema que vamos a confrontar los acuicultores también cuando tenemos cultivos en la alta montaña. La solubilidad del oxígeno es mayor por la baja temperatura, pero la presión parcial del oxígeno es mucho menor y a veces entonces vamos a tener problemas de oxigenación. Entonces, aún a esa altura, a lo mejor vamos a tener que poner aireadores. Pero usualmente no es necesario porque cuando se cultivan truchas, la densidad de truchas suele ser baja y el agua al caer forma suficientes burbujas como para que no sea necesario tener aireadores aún a baja temperatura. Bien, entonces les quería mostrar, perdón, estamos claros en este problema del oxígeno. ¿Quién lo consume? ¿Qué elementos influyen para que yo tenga problemas con el oxígeno? ¿Qué pasa si doy demasiado alimento en una laguna de cultivo? ¿Cuál va a ser la consecuencia con respecto al oxígeno? Eric, piensa, si yo doy mucho alimento, ¿los animales se lo van a comer todo o van a dejar? Oye, Eric, contesta, por favor. Van a dejar y ahí se pone turbio el agua. Ok, se pone turbio el agua, pero ¿por qué se pone turbio el agua, Maribel? Por los residuos, porque se descompone la comida. La comida se descompone, si las bacterias empiezan a actuar
se me genera una comunidad bacteriana mucho mayor y esas bacterias me van a consumir oxígeno. Muchas bacterias no producen oxígeno, solamente las cianobacterias lo producen, pero la mayoría de las bacterias que hay en un ambiente son bacterias heterótrofas. Ellas van a consumir materia orgánica y me van a producir CO2 y agua. Y me van a eliminar nitrógeno y otras cosas que me son útiles, pero el hecho es que me están consumiendo oxígeno. Entonces, si yo dejo mucha comida sin consumir, me voy a generar una comunidad bacteriana densa y voy a tener entonces un consumo de oxígeno exagerado. Eso me puede provocar que en la madrugada vaya a tener una baja de oxígeno y voy a tener que estar dando carreras. Entonces, esto es un elemento a considerar importante. Los días cálidos y los días frescos. Un día cálido voy a tener menor solubilidad del oxígeno. Un día fresco voy a tener no solamente mayor solubilidad, sino menor consumo. Entonces, un día cálido tengo mayor consumo y menor solubilidad. Tengo dos problemas que afrontar. Un día fresco tengo menor consumo y mayor solubilidad. Entonces, los días frescos yo voy a tener menos problemas con el oxígeno que los días cálidos. Ahora, ¿cómo manejo yo el problema del oxígeno en un estanque? Dijimos que la única manera, o hay dos maneras. Uno de ustedes mencionó recambiando el agua. Yo entonces abro las compuertas para que entre agua a los estanques, pero el flujo de agua suele ser lento en comparación con la velocidad con que yo necesito que me mejore la condición del oxígeno en el agua. Entonces la solución no es recambiar, no es solamente recambiar, sino prender los aireadores. Vamos a ver qué tipo de aireadores tenemos disponibles para ok, entonces vamos a ver el más común de todos, no se me prende. El más común, más no el más eficiente, ¿eh? Ok, ¿lo ven? Sí, bro. Sí, profesor. Ok, estamos hablando de aireadores en estanques. Es distinto de aireadores en un tanque. En un tanque es otro mundo, ya lo vamos a ver. Tenemos que cubrir cómo vamos a oxigenar nuestras unidades de cultivo según la necesidad que tengamos. Entonces, vamos a hablar de un estanque. Entonces, vemos las paletas. A ver. Que quiero poner la imagen más grande. Ok, entonces aquí la estamos viendo. La paleta tiene dos funciones. Una, oxigenar el agua. Para ello, la paleta crea turbulencia y provoca que se formen burbujas de oxígeno, burbujas de aire que penetren dentro de la columna de agua. Las burbujas tienen que ser necesariamente pequeñas. Si la burbuja es muy grande, la superficie de intercambio de la burbuja con el agua es menor. Cuanto más pequeña es la burbuja, la superficie de intercambio por unidad de volumen es mayor. Por lo tanto, vemos que en el aireador de la derecha, vemos el aireador prendido, a la izquierda lo vemos apagado, vemos que las paletas apenas tocan una pequeña superficie del agua, suficiente para formar esta turbulencia que vemos a la derecha, ¿no? Esas pequeñas burbujitas que se van formando, no solamente me forma burbujitas, sino que también agua que salpica y al caer me genera también turbulencia. Vemos que tenemos la zona de turbulencia a todo alrededor del aireador. Las partículas de las gotitas del agua al caer también me generan burbujitas que me ayudan al intercambio de oxígeno del aire con el agua del estanque.
Luego, el otro elemento importante del aireador es, me genera un flujo de agua, de tal manera que el agua se me desplaza a lo largo del estanque. Entonces, las paletas deben estar en sincronía. Es decir, si la paleta que tengo en este primer aireador me lanza el agua hacia el frente, el tanque que está al final también debe lanzar agua hacia el frente. De tal manera que el agua me circula, me llega al fondo del estanque, se hunde y vuelve otra vez al flujo. O sea que yo mantengo un flujo de agua en la columna de agua. Fíjense que la paleta me está afectando la superficie del estanque, pero el hecho de que el agua se me está moviendo, se me está desplazando en una dirección, me genera que el agua que está en el fondo también se va a mover, porque la corriente de agua va hacia el frente, pega de la pared y se hunde, y al hundirse tiene que fluir en sentido contrario. Entonces, de esa manera, la paleta, aunque está en la superficie, me genera una corriente de agua que me afecta toda la columna de agua. Eso es fundamental. Entonces, les decía que si bien este sistema es eficiente, es muy usado, hay distintos tipos de paletas, pero es el sistema más corriente. Yo tengo el motor, que lo tengo en el medio, esa caja azul. El motor puede ser eléctrico o puede ser a gasoil. Si es a gasoil, pues imagínate, tengo que ir en un bote y prenderlo, ¿no? Prenderlo a mano, lo cual es un fastidio, ¿no? También puedo tener un motor a gasoil, pero con un motor eléctrico, como tienen los camiones, por ejemplo. Los camiones prenden el motor a gasoil con un motor eléctrico que está acoplado y que se activa con una batería. Entonces, ven esas guayas que ven sobre el canal, pues son las que sostienen los flotadores, ¿no? Ok, aquí ven otro tipo que es más eficiente, tiene su flotador, pero vamos a verlo. Este es un artículo que les voy a pasar enseguida, de hecho ya se los pongo, si es que me deja. No. Ok, bueno, vamos a ver el otro tipo de aireador que considero yo que es el más eficiente de todos. Es un esquema y luego vamos a volver al artículo. Bueno, aprovecho que ya me da. Ya lo tienen en su... Entonces volvemos al esquema. Ah, broma, ahora se me quitó. Bueno, Joan, dime si se ve. Aún no, Violo. ¿Todavía? Ahí sí se ve. Ok. Necesito que entiendan qué es un Bernoulli. Si yo tengo, pongamos, le coloco una manguera al grifo del fregadero de mi casa. Y la manguera, le coloco una manguera, ¿no? Y abro un huequito
y le coloco una manguerita en ese huequito a la manguera. Entonces voy a tener una T. Abro el grifo. El agua va a fluir del grifo por la manguera y por el huequito que le abrí a un lado va a entrar aire. Eso se llama un Bernoulli. El Bernoulli es producto de que la presión del agua por las paredes al fluir por la manguera me va a generar una presión negativa que me va a absorber aire por el Bernoulli. Eso significa que están viendo acá el aireador. Este aireador es el que yo considero que es más eficiente por unidad de energía. Ven que tiene un motor, ¿no? Luego tiene un tubo con una hélice que me va a generar que el aire que está en el tubo se mueva. El motor me va... yo tengo una helicita, ven, dice propeller, es que casi no se puede ver porque es muy pequeño. Qué broma. Ojalá tuviera esta, a ver si lo puedo ampliar. Sí, pero me amplió la que no era. Ah, ya va, ya va. Ok. Bien, ahora sí se ve, ¿verdad? Dime, Joan. Sí, biólogo. Sí, profesor. Okay. Entonces tenemos un motor, tenemos un tubo, el tubo termina en una hélice, se llama propeller, tenemos en la superficie del agua, el ángulo se puede ajustar, el aparato está sostenido por una manilla que lo puedo ajustar, tengo un huequito por el cual entra aire y tengo un tubo, dice hollow shaft, o sea, un tubo vacío. Un tubo, obviamente, pasa por el medio del tubo el eje de la hélice, pero el resto del tubo está vacío. Hollow es vacío. Entonces, cuando la hélice se mueve, genera una corriente de aire que el tubo también está vacío, el tubo está abierto, ¿no? Entonces, esta corriente de agua que me va circulando por los bordes del tubo me genera una presión negativa que hace que el aire entre por el tubo hueco, dice el aire, ahí lo ven, aire, ¿no? Entra por el huequito y sale en forma de burbujitas. Entonces, este Bernoulli que hemos creado acá por la corriente de agua que circula por la boca del tubo, me genera una enorme cantidad de burbujas pequeñas que son dispersadas por la hélice. Entonces, este es uno de los sistemas, dice, se basa en el efecto Venturi, pero dije Bernoulli, es Venturi. Consiste en un cilindro hueco que rota y un difusor con una hélice localizada al final del eje. Ventajas: excelente tasa de transferencia de oxígeno, fácil instalación, buena durabilidad y relación costo-beneficio. Desventajas: la hélice puede causar daño a los peces, no son efectivos en grandes volúmenes de agua, puede generar zonas sin oxigenación en los estanques. Los aireadores de paleta: consiste en un motor acoplado a un reductor
con un eje y una cantidad n de paletas semisumergidas en la superficie del agua. Las paletas al rotar a gran velocidad rompen la tensión superficial al mismo tiempo que arrojan pequeñas gotas de aire oxigenado al agua. Ventajas: buena transferencia de oxígeno, funcionan en grandes superficies de agua, crean corrientes y mezclado de agua dentro de las lagunas. Desventajas: poca durabilidad de las paletas, tienden a ser complicados de instalar, el consumo eléctrico es elevado. Aquí vemos entonces la paleta, turbina rápida o splash. La turbina la vemos aquí. Esto es lo que usa, por ejemplo, los aireadores de la planta de San Juan, los aireadores de la planta de tratamiento de aguas servidas. Ellos toman agua y la lanzan hacia arriba, de tal manera que al entrar en contacto con el aire se oxigena y cae entonces en la laguna, provocando turbulencia, y eso permite que en la laguna de oxidación haya más oxígeno. Entonces dice turbina rápida o splash. Tiene toma directa del motor y están provistas de una hélice que bombea y proyecta el agua al aire, creando una fuente que fuerza la oxigenación debido al rocío generado. Ideales para mantener sólidos en suspensión, buena tasa de transferencia, fácil instalación. Desventajas: alto consumo eléctrico, son ineficientes en grandes volúmenes de agua, requieren mantenimiento cada cierta cantidad de horas. Blowers. Ok, entonces ahora vamos a ver los blowers, pero los blowers son usados en instalaciones de acuicultura tipo laboratorio. Vamos un momentito a ver de nuevo dónde instalar las lagunas de cultivo, dónde instalar los aireadores. Ok, entonces, broma. Bien, entonces, ¿qué vemos en la foto izquierda? Vemos unas lagunas, muchas lagunas. Cada laguna tiene al menos 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ahí están, algunas están apagados, ¿no? 2, 4, 6 aireadores tiene esta laguna. ¿Cómo lo distribuyeron? Bueno, primero vemos que están alineados. Tenemos dos en línea, los primeros dos en línea, dos en línea, separados, de tal manera que estos aireadores me oxigenan la masa de agua que está inmediatamente cercana a ellos, pero como me generan una corriente, estos aireadores están alineados y esa corriente fluye en una sola dirección, de tal manera que yo tengo un conjunto de corrientes a lo largo del estanque que me van a provocar que toda la columna de agua se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. La cosa es que tiene que estar alineado en la misma dirección. Entonces, esta es la manera como distribuimos los aireadores en la columna de agua. Bien, aquí vemos un Venturi. Aquí tenemos el sistema sostenido con una guaya y el tubo que ingresa dentro del agua y genera pues este burbujeo tan intenso. Esto ya se los pasé a su WhatsApp. Ok, ahora hablemos de la oxigenación. Ya va. Ok, paro de... broma. Bien, ahora hablemos de los blowers.
Los blowers son aireadores que inyectan aire atmosférico a elevada presión, rompiendo la fase líquida e ingresando en forma de burbujas con la utilización de un difusor. Los blowers los vamos a encontrar en los laboratorios de cultivo, aquí en Manta, donde cultivaban las cobias en Punta Blanca, pero no los vamos a ver en las lagunas. No suelen ser eficientes. Son ideales para laboratorios y tanques eficientes en el consumo eléctrico, excelente durabilidad y relación costo-beneficio. Son de difícil instalación, complejo dimensionamiento, poco eficientes en grandes volúmenes, requieren accesorios para la difusión y hacen mucho ruido. No lo mencionaron, pero hacen mucho ruido. Entonces hay que colocarlos en sitios donde pueden estar más o menos aislados, con una buena fuente de aireación, que entre aire limpio, pero que estén lejos de las oficinas. Todos los blowers son muy, muy ruidosos. A lo mejor van a producir modelos que sean menos ruidosos, pero oye, realmente todos los que conozco son realmente ensordecedores. Entonces, lo vamos a ver que en los laboratorios, cualquier laboratorio aquí en Manta tiene blowers o sopladores, van a ver que están instalados en algún sitio, luego tienen un conjunto de tuberías que se van trasladando a cada tanque, y en cada tanque hay varias tuberías que van por el fondo del tanque y tienen huequitos. Eso es una posibilidad. Y por los huequitos salen burbujas pequeñas a lo largo de todo el tanque. Entonces eso nos asegura una aireación de toda la columna de agua. La otra alternativa es colocar piedras difusoras. Yo tengo la manguera que lleva el aire hasta el tanque, y de esa manguera yo tomo mangueritas que terminan en una piedra difusora como la que vamos a colocar en el acuario que ustedes están construyendo o que ya construyeron, y eso me provoca, esa piedra difusora, un conjunto de burbujas muy pequeñas. Acuérdense que me interesan burbujas lo más pequeñas posible. ¿Por qué no coloco la manguera directamente y le pongo una piedra en la punta? Porque me va a producir burbujas muy grandes. Y cuanto más grande la burbuja, menor difusión del oxígeno se me produce. Entonces estoy bombeando aire y lo estoy perdiendo, porque se me va en grandes burbujas que no están en contacto con el agua. Entonces la piedra difusora tiene esa ventaja de que me provoca burbujitas muy chiquititas que me aumentan la posibilidad de que el aire y la burbuja entre en contacto con el agua y difunda el oxígeno que esté en ella. Bien, un Venturi, lo ven acá, tiene un eje móvil, una succión que se me genera, el cuerpo, el difusor y la descarga. Entonces me dice, Venturi consiste en un tubo con un estrechamiento, actúa una fuerza neta que acelera el fluido al entrar en el estrechamiento y otra fuerza que lo desacelera al dejarlo. La relación de presión en el estrechamiento genera una succión de aire en el respirador atmosférico que crea una mezcla de agua y aire saturada. Son económicos, no genera consumo eléctrico, adicional a las bombas de llenado, excelente tasa de difusión de oxígeno. Desventajas: requieren bombeo, puede llegar a forzar los equipos de bombeo si no son correctamente instalados, la instalación puede ser compleja. Entonces yo tengo una bomba de llenado de las lagunas o del estanque o del tanque, pero yo le puedo colocar un Venturi que no es más que un estrechamiento. Fíjense cómo tengo un estrechamiento, eso me forza una aceleración de la corriente al pasar por el estrechamiento, pero eso también me genera una succión de aire. Ese aire se me va a mezclar con el agua que está entrando y ese agua que va a entrar va a estar saturada de aire. Entonces, no hay consumo de energía. Fíjense que la energía que tú estás gastando es la energía de la bomba, que de todas maneras me va a llenar la laguna o me va a llenar el estanque, el tanque, pero estoy llenando con agua saturada de oxígeno. Ok, entonces esto también se le pongo en su WhatsApp. Bueno, cuando pueda.
Ya lo tiene. Ok, entonces, permíteme un momentito que voy al baño. Listo. Les pregunto, en una jaula, ¿hay alguna manera de controlar el nivel de oxígeno? ¿Qué me dices, Caterín? ¿Las jaulas dónde suelen estar? Las jaulas de cultivo. Caterín, responde. Nada, no nos quiere ayudar. Dime, Caterín. A mí la chica, bueno, por lo general están al fondo, ¿no? Ya va. Las jaulas de cultivo, ¿dónde se pueden colocar? ¿Dónde suelen aquí teníamos en Jaramijó, teníamos a 8 kilómetros de distancia, 8 millas de distancia, teníamos jaulas, 3 jaulas muy grandes para cultivar cobias. Pero también podemos tener jaulas en los estanques, en los embalses. Pero bajo esas condiciones, ¿hay posibilidad de controlar el nivel de oxígeno en el agua? Creo que no, Viola. Es correcto, no hay posibilidad. Más bien, eso constituye una de las desventajas de las aulas. Cuando mi primer trabajo, cuando llegué de terminar mis estudios doctorales, fue cultivando cachamas en un estanque en Venezuela, en un embalse. Y el problema de los embalses es que primero son artificiales. Los embalses artificiales, cuando son construidos, usualmente tienen construidos en ríos que represan y tienen una inmensa cantidad de bosques que son cubiertos por el agua cuando el embalse se llena. Esos bosques pues tienen muchas veces un bosque completo que llene de agua, ¿no? Esa madera, esas hojas, esos frutos, todos esos animales se van a morir y se van a descomponer. Pero como es mucho material y el agua tiene poco oxígeno, esos bosques van a permanecer en el fondo del estanque descomponiéndose y usualmente los estanques, los embalses artificiales no tienen oxígeno en el fondo. Y esa capa sin oxígeno se puede permanece más o menos constante en el tiempo. La capa superficial sí, porque tenemos el río que mete agua en el embalse y el agua sale por el desagüe. Pero eso no significa que la columna de agua del embalse se mueve la parte superficial nada más, la parte del fondo está sin oxígeno. Y yo tengo mis jaulas en la parte superficial, pero la parte superficial cambia de profundidad, porque cuando en la época de verano el agua no llueve, el agua tiende a descender en el embalse y el problema es que me aproxima la jaula a la zona anóxica. Si yo tengo mis peces en la zona anóxica, se me van a morir. Entonces, esto es uno de los riesgos que tenemos cuando tenemos cultivos en estanques, en embalses. ¿Qué posibilidad hay de que la zona anóxica me llegue a la zona donde tengo los peces? Porque no tengo solución, que le voy a poner un aireador dentro de las aulas. Bueno, pudiera hacerlo como emergencia, ¿no?
por lo menos el agua de la jaula va a quedar oxigenada, pero eso no es más que una medida de emergencia. Piensen en la inmensidad del agua del embalse en comparación con el agua de la jaula, ¿no? Entonces, en general, las jaulas pues no se oxigenan, uno depende del nivel de oxígeno que hay en el ambiente y usualmente no hay problema. Si están en el mar, pues el agua de la corriente marina pues me va a estar intercambiando el agua dentro de la jaula todo el tiempo. Si estoy en un embalse, la cosa cambia, ¿no? Ahí puede tener bemoles, como se lo acabo de explicar, ¿no? Bien, entonces hemos cubierto de los elementos que están afectando la calidad del agua, hemos cubierto el oxígeno, el pH y el nitrógeno. La salinidad, podemos hablar de ella. La salinidad tiene que ver con las sales en el agua. Las sales pueden ser de diverso tipo, puede ser cloruro de sodio, pero hemos encontrado, o sea, en la literatura, las investigaciones reportan que no es suficiente que el cloruro de sodio esté presente. Yo pudiera, por ejemplo, disolver cloruro de sodio en un estanque para cultivar animales de agua de mar. Sin embargo, los animales no se van a dar bien, porque hay otras sales que se requiere para que el animal esté en condiciones adecuadas. Una de ellas es el potasio. El potasio tiene que estar en baja concentración, pero estar presente, porque si no lo está, el animal va a tener problemas en su fisiología y pues no va a crecer bien. Entonces, eso es un problema que tienen los cultivadores de camarones en aguas de muy baja salinidad, porque no es que el camarón no soporte la baja salinidad, sí la soporta. El problema es que tenemos que proveerle el conjunto de iones que requiere para poder desarrollarse completamente. Bien, ¿cómo controlo la salinidad en los estanques? O en los tanques, o en el acuario. Suponte que tienes eso ya lo discutimos en la clase pasada. Si yo tengo un acuario con agua de mar, ¿cómo me aseguro yo que puedo mantener la salinidad del acuario? Creo que Maribel, tú nos habías dado la sugerencia. Dínosla de nuevo. Mandé. Tú me habías dicho cómo controlar que la salinidad del acuario no me aumente por evaporación. Entonces, Se le colocaba agua dulce. claro, pero ¿cuánta agua dulce? Es muy sencillo. Uno llena el acuario con agua de mar, le coloca las piedras que va a colocar, las algas que va a coloca los animalitos que va a tener en el acuario y marca con un marcador indeleble, o sea, de los que no se borran, por fuera del acuario se hace una marca con el nivel del agua. Entonces, con el agua se va a evaporar, el nivel del agua me va a bajar de la marca. Yo simplemente completo con agua dulce hasta llegar a la marca de nuevo. Y de esa manera mantengo la salinidad. Otra posibilidad es medirlo, ¿no? Usar un salinómetro. ¿Conocen los salinómetros? No conozco. No conocen los salinómetros. Les muestro. No sé si lo están viendo. Vamos a parar de compartir. No se ve bien, profe. Bueno, si me ven a mí, ¿me están viendo a mí? Sí. Ok. Aquí está el salinómetro. ¿Lo ven ahora? Ok. Tiene Sí. una unidad, tiene un ocular por el cual yo puedo mirar y tiene un prisma. Lo ven aquí el vidrio. Entonces yo con este gotero tomo una muestra de agua que quiero medir
Tomo el recipiente, coloco una gota en el prisma, cierro y miro, la luz va a penetrar por el prisma y voy a leer una escala entre 0 y 100, o en densidad en 1.0, que es la densidad del agua destilada, o 1.3, que sería, el agua de mar tiene 1.025 de densidad, el agua dulce tiene 0. Ahora, ¿en qué se basa el principio del instrumento? En que cuando yo tengo un agua con sales, el índice de refracción del agua se va a alterar. Es decir, el ángulo con el cual la luz se desvía cuando penetra en el agua va a cambiar dependiendo de la cantidad de sales que tiene el agua. Entonces, eso yo lo logro detectar con este instrumento a través del prisma. También el instrumento trae un tornillito, lo ven aquí, un desarmador, y acá tiene, le quito el protector, acá tiene un tornillo con el cual yo voy a ajustar el prisma, de tal manera que yo le coloco agua destilada, una gota de agua destilada, cierro el plástico y miro. El aparato debe leer 0. Entonces yo ajusto con el tornillo, lo muevo hacia la derecha o hacia la izquierda hasta que veo que la zona oscura, porque yo tengo una zona oscura, una zona clara, la zona oscura toca el 0 y el aparato está calibrado. Seguidamente abro, seco con un papel, una toallita suave, con una tela suave, y coloco el agua de la muestra, el agua del acuario o el agua de mar o lo que yo quiera medir, y cierro y me va a dar entonces una salinidad, porque el aparato está calibrado en gramos de sal por kilogramo de agua, por kilogramo de agua, ¿no? Entonces esto es un salinómetro que como se basa en la refracción de la luz, se llama un refractómetro. Otra manera de medir salinidad es con un conductímetro, de tal manera, porque este aparato que ven acá tiene un par de sensores, un par de alambritos en la base, no lo pueden ver, pero tiene un par de sensores que son, por los cuales va a circular corriente. Entonces yo lo introduzco aquí tengo mi vaso con la muestra de agua que quiero medir, introduzco el aparato dentro del agua, no completo, sino solamente los alambritos, ¿no? Y cuanto mayor cantidad de sal haya en el agua, mayor cantidad de corriente va a circular entre los dos alambritos. Y eso entonces el aparato está calibrado en gramos de sal por litro, igual que el refractómetro, pero aquí va a medir la conductividad. Entonces, de esta manera, yo tengo, se llama un conductímetro. También me mide, este aparato que tengo acá, mide conductividad eléctrica y mide sólidos totales disueltos. Si los sólidos totales están en forma iónica, yo lo voy a medir indirectamente por la conducción eléctrica, pero si están en forma de azúcar, los azúcares no conducen electricidad. Y ahí verdad que no sé cómo funciona. Pero lo voy a averiguar y les digo a ustedes cómo funciona cuando los sólidos no son polares, ¿no? Ya les había hablado del otro aparato que compré, que es el pHímetro. El pHímetro, lo vimos en la clase pasada, tiene una burbujita con la cual hay una interacción entre el líquido que tiene la burbujita dentro y el líquido de la solución que estoy midiendo. Los iones de hidrógeno van a pasar a través del vidrio y me van a medir por un cambio de corriente el pH de la muestra. Esto se llama un pHímetro portátil. Bueno, esto los compré porque los multímetros que tenemos en la facultad pues se han ido estropeando y no ha habido dinero para comprar nuevos. Me dijo el decano que había la posibilidad de que la facultad
la universidad nos compre nuevos equipos en un futuro, ojalá que así sea, ¿no? Y podamos entonces reemplazar los equipos que tenemos que han dejado de funcionar. Por eso, esto costó todo $40, no es tan caro, ¿no? Y la tía de un estudiante vino de los Estados Unidos, vino de Miami hace poco, de Nueva York, perdón, y nos los trajo. De tal manera que fue económico porque no tuvimos que pagar flete ni pagar impuestos de entrada. Es bastante costoso traer equipos de Estados Unidos. Los compré en Amazon, pero si los hubiera traído directamente tendría que haber pagado como $70. O sea, los equipos costaron 40 y traerlos hubiera costado como $140, $70 por cada uno. Es muy costoso, realmente, y esto es para educación, o sea que deberíamos tener una exoneración de impuestos cuando traemos equipos para educación, pero me imagino que hay que hacer un permiso complicado, así que fue más fácil pedirle a la tía del estudiante y uno de mis tesistas que los trajera, y como no pesaron 400 gramos, ni medio kilo llegaron a pesar, pues nos los trajo y los tenemos entonces en la facultad para poder hacer mediciones cuando volvamos a la presencialidad. El profesor Pico también compró un medidor de oxígeno. Medidor de oxígeno también funciona igual que el de pH. Tiene una cápsula llena de cloruro de potasio y una membrana que difunde el oxígeno a través de la membrana, entonces penetra el oxígeno de la solución que queremos medir hacia el electrodo, y cuando el oxígeno entra, el electrodo lo consume y de esa manera mide la corriente que circula por el electrodo. Entonces es un oxigenómetro y pues la facultad pues tiene el que el profesor Pico compró y está disponible, ¿no? Antes teníamos varias maletas que ustedes las usaron cuando estaban en los primeros semestres y les tocaba salir al campo, pero esas dos maletas pues se han ido dañando y ya no tenemos entonces los instrumentos, por eso no me los compré. Bien, entonces volviendo al tema de la salinidad, les pregunto, bueno, ya vemos que en un acuario podemos controlar la salinidad de esa manera, colocando una marca y rellenando cada tantos días, veo dónde está el nivel de agua y relleno con agua destilada, y eso me asegura que vuelvo otra vez a tener la salinidad que tenía originalmente. Pero en una laguna de cultivo, por ejemplo, en San Vicente, que hay en el estero del río Chone, hay una gran cantidad de granjas camaroneras, y yo pudiera también cultivar en ellas peces de agua de mar, pero mi problema va a ser que la salinidad me va a estar aumentando por evaporación. Entonces, allí, ¿cómo hago? ¿Qué se puede hacer para mantener la salinidad? Miguel, ¿se te ocurre? Miguel, ¿me oyes? Profe, una pregunta. Dime, Maribel. Es que aquí tengo esto. Y dice que es un aerómetro, pero no sé cómo se usa. Sí lo logra ver. Veo que es un tubo que tiene algo abajo, tiene un peso, pero eso parece un densímetro. Eso lo usas tú para medir densidad del agua. ¿Cómo se usa eso? Aquí dice aerómetro, gravedad específica. No sé. Claro, gravedad específica es densidad. Ya. Lo sumerges en el agua y dependiendo de la densidad te va a dar una cantidad de sales en solución. Cuanto mayor cantidad de sales tiene, mayor la densidad del agua y el aparato flota más. No le veo la calibración, Maribel. Debería tener un papelito con una... Sí, aquí en 0.700, 0.750 hasta 1000, hasta 1.00. Ok. ¿Dónde lo dice, María? Ah, ok. Allí lo dice. Bien, eso se usaba cuando teníamos vehículo y queríamos saber si la batería del vehículo estaba bien o estaba mal. Entonces, el mecánico usaba un densímetro como el que acaba de mostrar Maribel, lo metía dentro de la batería y medía la cantidad de ácido sulfúrico que tenía la batería. Si la cantidad de ácido sulfúrico es adecuada, la densidad debe tener un nivel determinado que lo dice el papelito.
Si la cantidad de ácido sulfúrico es menor a la adecuada, la densidad me va a dar menor. Pero en base a densidad, yo también puedo medir salinidad. Porque cuanto mayor cantidad de sales tiene el agua, mayor va a ser su densidad y el densímetro va a flotar. Cuanto menos tiene, el densímetro se hunde. Y está calibrado con esa cantidad. ¿Lo puedes poner de nuevo, Maribel, por favor? Ok, ven que el aparato tiene... Súbelo, Maribel, súbelo. Para ver... Ajá. No, eso es bájalo. Súbelo. Lo que queremos ver es el plomo. Fíjense la cantidad de plomo que tiene y luego tiene una resina arriba para evitar que las piedritas se muevan. Eso está calibrado para que en agua destilada el aparato lea 0. Y cuando tengo densidad mayor, el aparato sube. Ahora muestra la escala, Maribel. Muestra la escala que está arriba en el papelito. No se puede ver, pero ¿dónde está? Ok, dice, el 0, ¿dónde está, Maribel? ¿Arriba o abajo? El 0, ¿dónde está? Arriba. Está Dice arriba. 0,700. Ah, ok, no empieza en 0, sino en 0,700 y abajo termina en 1 y pico, ¿no? Sí, 1, sí. Ok, entonces eso es mide densidad. También lo pudiera usar en aceite, ¿no? Porque la densidad del aceite es menor que la del agua. 1,0 sería la densidad del agua, ¿no? Del agua destilada. 1,025 es la densidad del agua de mar. Ok, entonces lo que Maribel tiene en la mano es un densímetro, que también me puede medir salinidad, ¿no? Ya, gracias, Maribel. Entonces, bueno, usando ese aparato yo puedo verificar si la laguna se me está concentrando la salinidad y a qué nivel está. Entonces, le preguntaba a Miguel, que no nos quiso ayudar, ¿cómo mantengo yo la salinidad de un estanque cuando estén cultivando, por ejemplo, camotillo? Suponiendo que pudiera cultivar camotillo, o pargos o meros, o tilapia, porque yo la tilapia la puedo cultivar en agua de mar también. Si han ido o llegan a ir al Senaín, van a ver los cultivos de tilapia en agua de mar. Entonces, en un tanque, igual que en un estanque, ¿cómo hago yo para mantener que esa salinidad no me cambie? O cambie poco. Oye, a nadie se le ocurre. ¿Cómo hacíamos con el oxígeno? Aparte de colocar un aireador. Joan, tú lo habías dicho. Un tipo de filtro, ¿no? No, el filtro aquí no nos ayuda. Aquí lo que tenemos el agua se va evaporando y tengo que reemplazarla con agua que tenga la salinidad adecuada. Si yo pudiera funcionar como un acuario, donde le coloco agua dulce, perfecto. Pero en un estanque de cultivo con 2 hectáreas no lo puedo hacer. Bueno, no lo puedo hacer, va a ser más complicado. Sí lo pudiera hacer, pero es más complicado. Normalmente, ¿qué es lo que hacen los cultivadores? Tú lo habías dicho, Joan, pero en otro momento, es abrir la compuerta para que entre agua. Entre agua con baja salinidad y sale agua con alta salinidad. Porque cuando la salinidad aumenta, ese agua con mayor densidad, ¿a dónde se va? ¿Permanece en la superficie o se va al fondo? Al fondo. Entonces, si yo coloco la salida del estanque con la boca del tubo de salida desde el fondo, voy a estar sacando agua de alta densidad, de alta salinidad, y la meto agua de baja salinidad por la superficie. Entonces, yo abro la compuerta y tengo un recambio de agua. Si la salinidad me aumenta mucho, el nivel de recambio tiene que aumentar. Si yo recambio 10% todos los días, voy a tener que aumentar a 20% o a 30%. Todo va a depender de cómo me esté cambiando la salinidad en el estanque. Y para eso lo que hago es bombear agua, ¿no? Si es un estanque de agua dulce, no hay problema. Eso no, porque el nivel de sales en un estanque de agua dulce es muy pequeño. El problema grave lo tenemos en un estanque de agua de mar, porque el viento me está evaporando todo el tiempo el agua. Y todo el tiempo me está concentrando el agua de mar que tengo. Si la salinidad me aumenta mucho, la tasa de crecimiento de los peces se me reduce, porque entra en estrés y eso no me conviene. Entonces yo tengo que bombear más agua para tratar de mantener los niveles de salinidad adecuados.
Bien. Entonces, hemos cubierto oxígeno, pH, nitrógeno, salinidad. Dureza. ¿Cómo controlo la dureza? ¿Qué es? La dureza es la cantidad de carbonatos que tiene el agua. Los carbonatos pueden estar en forma de calcio, carbonato de calcio o carbonato de magnesio. En general, los aparatos que miden dureza me miden los dos simultáneamente, porque miden carbonatos básicamente, ¿no? Entonces, cuando tengo un agua, la dureza es una condición química del agua que es requerida por los animales. Los animales de agua dulce, sobre todo, requieren una dureza mínima. Si no se da, los animales no van a crecer bien. Piensen que los carbonatos son la fuente del calcio que requieren los animales para formar hueso. Entonces, son indispensables que el agua tenga un cierto nivel de carbonato. Cuando el agua tiene muy poco carbonato, el pH suele ser también bajo y ahí voy a tener problemas. Entonces, usualmente uno verifica la especie que quiero cultivar, en qué pH se debe mantener, y al mantener el pH, yo también voy a mantener los carbonatos bajo control. Entonces, dada la especie, yo sé qué condiciones mínimas de pH debe tener y máximas, y de esa manera pues yo logro controlar tanto el pH como la dureza. Si el agua tiene muy poco pH, un pH bajo, y yo necesito elevarlo, ya habíamos hablado de que le colocamos cal, ya sea en el suelo o en el agua. La cal puede ser óxido de calcio, que es más eficiente, y bicarbonato de calcio o carbonato de calcio. El carbonato de calcio es muy poco soluble, pero aún poco soluble, yo lo puedo agregar y progresivamente las moléculas van a ir pasando al agua, las moléculas de carbonato de calcio, ¿no? El carbonato de calcio es la caliza, la piedra caliza. Yo lo puedo agregar como piedra caliza molida y eso me va a elevar el pH lentamente, porque el carbonato de calcio es menos soluble que las otras formas como el bicarbonato o el óxido de calcio. Entonces, normalmente si yo quiero controlar pH y dureza, antes de llenar la laguna, yo debo verificar el pH del suelo. Para eso, pues, uso el suelo tiene que estar húmedo y uso un pHímetro, igual que el que les mostré, puede ser un pHímetro portátil. Coloco el pHímetro en el suelo húmedo y me va a dar un nivel de pH. Si el pH está muy ácido, voy a colocar entonces cal, dependiendo de la cantidad de pH de unidades de pH que quiero aumentar. Vamos a ver cómo hago eso. Permíteme parar de
Ok. Paso a compartir una tabla que les va a indicar cómo calcular. Luego, esto lo tomé del internet, luego les paso, igual que le pasé las diapositivas, las referencias se las paso enseguida. Están viendo, Joan, estás viendo, ¿verdad? Sí, biólogo. Ok, entonces dice dosis de aplicación de encalado de suelos. Cuando se indica la dosis de piedra caliza, cal agrícola o carbonato de calcio molida para hacer, para hacer la enmienda más empleada, por ser la enmienda más empleada y duradera. Entonces, la cantidad de kilogramos de caliza por hectárea para elevar un punto de pH en los primeros 15 centímetros de suelo. Entonces, tengo, dependiendo del suelo, si el suelo es arenoso, franco o arcilloso, me va a cambiar la cantidad de caliza que tengo que agregar. Entonces, si quiero subir de 4,5 a 5,5, dice, debo agregar 1.500 kilos, o sea, 1,5 toneladas de cal agrícola para un cuarto, aquí no lo dice, pero es por hectárea, ¿no? Entonces, si mi laguna tiene 1.000 metros cuadrados, tengo 0,1 hectárea. Una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Entonces, si mi laguna tiene 1.000 metros cuadrados, yo voy a agregar la décima parte, será 150 kilos de caliza, es decir, 150 kilos. Un saco tiene 40 kilos. 2 sacos, 3 sacos, 4 sacos aproximadamente de 40 kilos sería suficiente para agregarle al suelo y mezclarlo con una pala o con algún mecanismo que tengamos fácil para mover la superficie del suelo con la caliza. La caliza se va esparciendo con la mano, con un tacho, voy agregando la caliza. Punto que mi suelo es franco, o sea, un suelo franco es aquel que tiene una proporción adecuada de arcilla, limo y arena y materia orgánica. Entonces, un suelo franco es el que se usa para cultivar plantas, ¿no? Normalmente. Entonces, ahí me dice que tengo que usar 2.000 kilos por hectárea y si es arcilloso, 3.500 kilos por hectárea. Así que mi laguna de 1.000 metros voy a tener 150 si es arenoso, 200 kilos si es franco y 350 kilos si es arcilloso. Si luego quiero subir de 5,5 a 6,5, voy a tener que agregar mayor cantidad de carbonato de calcio. Ahí subo a 2.250 si el suelo es arenoso. Entonces, esto les da una idea de cómo corregir el pH de los estanques cuando tienen un pH bajo. pH 4,5 es bajo. Normalmente los peces van a requerir un pH cercano a 7. Es decir, que normalmente la mayoría de los suelos no van a tener estos problemas de pH, ¿no? De que baje a 5, a 6. Usualmente van a estar 6,5, 6,6. Entonces la corrección va a ser pequeña, ¿no? Fíjense que si para corregir de 5,5 a 6 a 6,5 usé 2.250, si voy a corregir medio punto, pues uso la mitad. Serían 1.125. Entonces, estas escalas la van a tener ustedes para la hora de que tengan necesidad de calcular cuánto carbonato de calcio agregar al suelo cuando tenemos problemas de pH. Cuanto más cerca estemos del mar, mayor problema vamos a tener, porque los sedimentos marinos suelen tener más azufre que los sedimentos terrígenos, que están más hacia adentro, más tierra adentro. El azufre suele formar pirita, sulfuro de plomo, y la pirita en contacto con el aire se me transforma en sulfato, y el sulfato en ácido sulfúrico, y eso me acidifica los suelos. Entonces, esto es un problema grave que tuvieron las primeras camaroneras que se instalaron quitando los manglares, sobre todo en la zona de Cojimíes, ¿no? Bueno, lo curioso en el comentario de ustedes, ¿no? Bueno, vamos a parar de compartir y les paso entonces la...
Entonces, si bien esto es un blog, al final los autores dan al final los autores dan una indicación, una publicación de donde sacaron la información. Lo importante es que ya la tienen una idea de que por hectárea estamos hablando de 1.500 metros, 1.500 kilos como mínimo para corregir una unidad de pH, entre 1.500 y 2.000. Eso les da una idea de cómo funciona este sistema. Es bastante, ¿no? Vamos a tener que, si estamos hablando de toneladas de carbonato de calcio, pues vamos a tener que comprar una gran cantidad de carbonato y camiones de esto, aunque no debe ser muy caro, ¿no? Pero de todas maneras, el problema es que tiene que ser piedra molida, no piedra sólida, porque no nos va a funcionar. Yo necesito que esto entre en contacto rápidamente con el agua, y si bien es poco soluble, pues si lo agrego en piedras grandes, pues la superficie de exposición al agua va a ser muy pequeña. Bueno, jóvenes, ya vamos a terminar. Ok, vamos a dedicar los últimos minutos a los contaminantes. Cuando tenemos contaminantes en el agua, tipo hidrocarburos, metales, plásticos, pesticidas, fertilizantes, heces fecales, granjas animales, ahí, ¿qué podemos hacer? Jocelyn, si tienes una granja y de repente te aparece una mancha de petróleo en las cercanías de la granja donde tienes la toma de agua, ¿qué tienes que hacer enseguida? Jocelyn, como que Jocelyn no me oyó. Eric, ¿qué harías tú si ves que cerca de la toma de agua se aproxima una mancha de petróleo porque alguien derramó combustible río arriba y tú estás en tu granja, está allí río abajo? ¿Y cómo evitas que ingrese petróleo en la granja? Que sería gravísimo. No sé cómo las compuertas, podría ser la granja. O sea, tú ves que se aproxima la mancha petrolera, o leíste en la prensa que río arriba ocurrió un derrame. Muchas veces los guerrilleros en las zonas cercanas a Colombia ha pasado, en Venezuela pasa a cada momento. Las zonas guerrilleras de Colombia provocan atentados contra los oleoductos y se provocan grandes derrames en los ríos cercanos que vienen de Colombia hacia Venezuela, y pues tienes una mancha de petróleo que se aproxima a tu granja. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer de manera inmediata para evitar que entre petróleo en la granja? La verdad, yo me cogí en blanco. Bueno, Joan, ¿qué harías tú? O Ronald. Cambiar de lógico. lugar, sería. Bueno, la granja no la puedes cambiar de lugar, Joan, ¿no? La granja la tienes, tú tienes Sea que... la piscina. Bien, pero usualmente el bombeo es en un solo sitio. Las granjas pueden ser muy grandes, pero el bombeo suele estar en un solo lugar. Entonces, se aproxima la mancha de petróleo, lo único que puedes hacer, ¿qué es? Agua de pozo. Bueno, pues sí, ok, sustituir el bombeo por agua de pozo, si tienes pozos suficientemente que te puedan proveer el volumen que necesitas, pero en general, lo único que puedes hacer es parar el bombeo, Joan. Dejar de bombear y prender los aireadores de tal manera que el agua que se va a concentrar ahora, porque el agua se va a seguir evaporando y no va a poder intercambiar agua, el agua que tienes en el canal de abastecimiento la puedes seguir usando porque es agua limpia. Pero tú sabes que no vas a poder intercambiar agua hasta tanto la mancha de petróleo va a pasar, porque lo que cae en un río va arriba abajo. Entonces, eventualmente tú paras el bombeo para evitar que te entre ese agua contaminada dentro de la granja y esperas a que pase.
y con aire, paras usualmente puedes parar el flujo de agua del canal de abastecimiento de las lagunas hasta que el problema se subsane y prende los aireadores para que el agua, el oxígeno que antes entraba con el agua de recambio ya no va a entrar, pero entra por el aire, ¿no? Esto es lo mismo problema que tendríamos con pesticidas o con metales pesados. Usualmente cuando uno va a instalar una granja, uno tiene que verificar la calidad del agua primero. Si la granja está en un sitio, si vamos a colocar la granja en un sitio con problemas de calidad, mejor es que no la coloquemos, porque eso va a ser un dolor de cabeza permanente que va a ser muy difícil de solucionar. A veces, pon tú que tenemos un periodo de lluvias y el agua está llegando muy turbia. Entonces, ahí vamos a bombear agua, que es la única que tenemos, pero el agua va a llegar con mucho sedimento. Ahí la solución, ¿cuál va a ser? Es más fácil, ¿no? Porque el sedimento en alta concentración va a estar presente en ciertos momentos del año cuando hay lluvias. Cuando no hay lluvia, la cantidad de sedimento que suelen tener los ríos es mucho menor. Entonces, aquí tenemos un problema estacional, pero que nos afecta a la granja. Entonces, si yo le meto agua con sedimento a los estanques, voy a tener que ese sedimento me va a precipitar y me va a ir colmatando los estanques. Y eso es un problema. Pero, ¿qué puedo hacer entonces para evitar que el sedimento me llegue a los estanques? El sedimento lo tengo en la granja, no hay más remedio porque está en el río y el único agua que yo puedo tomar es el agua del río o el agua del estuario, pero tiene mucho sedimento. Entonces yo puedo parar de bombear, pero ¿de qué me sirve? Si de todas maneras el sedimento va a estar durante la época de lluvia, que si es en Manabí, me va a durar 4 meses. Entonces, la única solución, ¿cuál es? Joel, ¿se te ocurre? Oye, están calladitos hoy, pero ya se me va a acabar el tiempo. De hecho, ya se me acabó. Bueno, la solución se las digo. Tienen que bombear y permitir que el agua permanezca en el tanque de abastecimiento durante mayor cantidad de tiempo. De tal manera que sedimente en el canal de abastecimiento y no en los estanques. Es más fácil limpiar un canal de abastecimiento que limpiar la superficie entera de la granja de los estanques, ¿no? Los estanques deben tener un agua ser llenados con agua de muy bajo concentración, de muy bajo nivel de sedimento para evitar que se me llenen de sedimento. Bueno, jóvenes, no, cualquier duda, por favor, me escriben. El examen lo tenemos el día martes a las 7 de la mañana. Un examen de 10 preguntas de múltiple escogencia. Si tienen dudas, por favor, me escriben y lo discutimos. Bien, tengo que parar la clase. Hasta luego. Hasta luego, Violo. Así es.